Buenas tardes, shalom, buenos días, buenas noches a toda la gente por todo el Olam. Muy bienvenidos, muy bien hallados. Soy Katia Schmidt, Shadarika en España, y me place mucho estar hoy aquí con vos dos, que tenemos un proyecto maravilloso de presentaros, y es el proyecto de nuestra primera revista, el primer recién nacido nuestro, de la comunidad que nos llamamos Shadarim, ¿sí? Va a hablar Brian, va a hablar Eliezer, que nos explicarán más sobre esta palabra, sobre este verbo. Ama, hoy vamos a hacer una presentación para que conozcáis la revista, una revista nueva en judeo-español, enteramente en ladino, y también tenemos un artículo en jaquetía, y esperamos que en el avenir vamos a tener más. Y como veréis, todos los Shadarim tenemos una estampa detrás de nosotros que nos preparó nuestro querido Marcelo Bienveniste, Shadar en Argentina. Y esto es nuestro logo de los Shadarim, y aquí tenemos la estampa de nuestra gaceta que se llama Shadar. Entonces no es difícil entender quién es quién aquí, porque en esta presentación queremos presentar la revista, ama también queremos presentar a los Shadarim y sus proyectos. Primo, me gustaría reingraciar de todo corazón a Brian Kirschen por tener el tino tan bueno que le vino la idea de que necesitamos una comunidad de los Shadarim, de la gente de espíritu activista y que quiere hacer cosas porque le gustan hacer cosas. Y es un proyecto maravilloso que nos lo va a presentar Brian. También me gustaría reingraciar muchísimo a la Autoridad Nacional de Ladino y su cultura, especialmente a Tamar Alexander y a Eliezer Papo. No sé si Tamar está ya con nosotros Sí, o no. Sí, está. No la veo. Ama, bienvenida, Tamar. Estamos muy honrosos de que estéis con nosotros y que siempre estás apoyándonos espiritualmente, físicamente, financieramente, y estamos muy contentos. También quiero reingraciar a Liliana, nuestra Shadarika en Argentina, que nos preparó el reclam para este evento, y también a nuestro querido Marcelo Benveniste, que nos preparó toda la parte tecnológica de este evento. Sabemos que muchos aquí somos de literatura y de cosas que no mucho tienen que ver con las computadoras, y es una maravilla tenerlo en esta comunidad. Ahora vamos a empezar, y es mi verdadero placer dar el verbo a nuestro capo, a nuestro Shadar Bashi, Brian Kirschen, Shadar en Estados Unidos. Merci mucho, Katia. Buenos días y buenas tardes a todos. Es con mucha alegría que vos hablo en nombre de los Shadarim. Soy Brian Kirschen, director de los Shadarim y profesor de lingüística hispánica en la Universidad de Binghamton, en New York. Tengo el grande placer de presentarvos a algunos de mis Javarim, que laboran día y noche, de mañana y nochada, para la preservación de la lengua judía española. La idea de los Shadarim empezó años atrás y se realizó gracias al encorajamiento de la Autoridad Nacional del Ladino y su cultura. Actualmente somos un grupo de 15 activistas, artistas, académicos y hablantes del judeo español de Argentina, Bosnia, Bulgaria, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Croacia, Serbia y Turquía. Y tenemos también laborado con Shadarim en Alemania y Macedonia. Nuestra lengua franca es el judeo español y estoy contento
que nuestro grupo también incluya no solamente el judeo español que estoy usando ahora, pero también la jaquetía. Fuimos escogidos por la Autoridad Nacional del Ladino y nuestros votos principales incluyen contacto regular con la autoridad, la Reshut, para que sepa de las actividades en nuestras comunidades, y contacto con otras ciudades y países donde hay mucha presencia y energía de la lengua judía española. Laboramos y apoyamos muchas iniciativas donde moramos, pero también nos ayudamos y nos ambezamos. Somos shadarim, emisarios, mensajeros y manereros, tanto para los que ya hablan la lengua como los elevos del judeo español. Tuvimos 2 sedutas en Jerusalén en 2018 y 2019, donde presentamos varios proyectos, hablamos de otras colaboraciones que nos placería empezar y sentimos muchas conferencias, conocimos los círculos diferentes de la lengua en Israel y sus activistas y actividades, además de maestros, y viajamos por el país. Decidimos realizar 3 proyectos diferentes. El primer proyecto del embellecimiento de la lengua ya empezó sin una colaboración oficial entre los shadarim. Con el empecillo de la pandemia, vimos un pullamiento increíble de interés en la lengua y muchos de nosotros empezamos a dar lecciones en línea. Otro proyecto tiene que ver con la creación de un diccionario en línea, pero no os voy a hablar mucho de este proyecto, de que va a ser el sujeto principal en unos cuantos días para el encuentro de El Had. Y la razón por la cual estamos aquí hoy es por mor de otro proyecto que nació cuando aquí Jerusalén dejó de publicar su revista. Cuando la revista aquí Jerusalén dejó de publicar su revista, la Autoridad Nacional del Ladino nos propuso crear una revista de los shadarim con 2 votos, para que la gente nos conozca y para que haya otra revista en la lengua. Y seguro, durante nuestros encuentros, Moshe Shaul estuvo con nosotros. Ahora, sé que aquí Jerusalén sí empezó de nuevo y es de mucha alegría que tener y más manereros y textos para mandar. Quiero agradecer a muchas personas que nos ayudaron a realizar este proyecto. En primero, quiero agradecer muy mucho a Marcelo Benveniste, el capo de este proyecto y el redactor principal de la revista Shadar, además de todo su equipo editorial. Agradezco muy mucho a Katia Schmidt por organizar este evento hoy y a Liliana Benveniste por el ayuda con el reclamo y el diseño. Merci muy mucho a Evelyn Noamá y Odelia Cajila del Buró de la Autoridad Nacional del Ladino y especialmente a Tina Ruth Sediel, que nos ayudó no solamente con este proyecto, sino con toda la colaboración y coordinación de los shadarim. Y seguro agradecemos a Tamar Alexander, directriz de la Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura, por su apoyo. Y sobre todo a nuestro guiadero, amigo, jajam y profesor Eliezer Papo, que nos va a dar algunas palabras ahora. Sanos y regios que estés y que humildad nuestra revista con salud y berajá. Gracias. Gracias a Brian. Y bueno, una alegría de veros todos, aunque sea que no vos puedo ver a todos en una, sino hay que pasar de un ecrán al otro. En cualquier caso, diré unas cuantas cositas, no repitiendo lo que tiene dicho ya Brian. En el mundo judío existe un congreso que se llama Congreso Mundial de Ciencias Judías y es como una olimpiada judía que pasa cada 4 años. En una de estas olimpiadas, cuando la profesora Tamar Alexander, la directriz de la Autoridad Nacional, y yo éramos recién estrenados en nuestro puesto, nuestra posición de nuevos líderes de la Autoridad Nacional del Ladino, entonces no sabíamos cómo comer la propuesta de Brian. Él vino con una idea de una colaboración internacional y nosotros en aquel entonces solamente entramos a los chapines de la generación anterior
y en aquel tiempo no hubo mucha colaboración y se consideraba como un cuerpo establecido por el gobierno de Israel y el cual, por la definición, tuviera y debiera laborar solamente en Israel. Entonces empezamos un poco a aconsejarnos. Al cabo del cabo entendimos que, bueno, es un cuerpo del pueblo de Israel, digo, del Estado de Israel. Ahora mismo este Estado de Israel tiene un Sochnut Yehudit, ¿no? Quiere decir, ninguno no puede negar el facto que este pueblo tiene una diáspora grande y también su parte sefaradí tiene una diáspora, y si este Estado tiene sus instituciones para colaboración con la diáspora, entonces, ¿por qué que una institución como la Autoridad Nacional no tenga su colaboración con esta parte de la diáspora judía todo mundial? En cualquier caso, entonces empezamos a pensar de cómo llamar a esta gente. Una de las ideas era ambasadores del ladino, embajadores del ladino. Amapichim nos dijeron que nosotros no podemos espartir a la gente este modo de título, siendo que somos un cuerpo del Estado, entonces lo de embajador parece como si tuviera que ver con el Ministerio de Hechos Exteriores y la gente podría entonces contar con un salario y cosas semejantes. Entonces me se ocurrió una idea, que tuvimos una palabra que por medio de muchos siglos resonaba con muchísima emoción y amor. Y por eso os quiero mostrar solo dos estampicas. Miren aquí, esta es la comunidad judía. ¿Se ve? ¿O de ainda no? De ainda no. Aquí. Bueno, esperaremos 10. Ahí vino. Ah, sí. Entonces, aquí estamos entrando a la comunidad judía de Ragusa, de Dubrovnik, hoy en día en Croacia, y podemos la comunidad lugareña, y esto es una que se llama Aniyim y otra Esto siempre pasa cuando se... Pasa en las mejores familias, Eliezer. Sí. No Pasa hay en las problema. mejores familias, encima que no nos vamos a enervar. Esto de nuevo mostrando la misma estampa. Entonces, tenemos una casa para los aniyim, quiere decir para los probes, otra para el Beta Knesset, la Maor, quiere decir la esnoga local, el cal local, para la luz, y después tenemos una casa grande de 6 entradas que tiene que ver con los shadarim. La primera es de Safed, la segunda es Ribi Meir, que es solamente el turbé de Ribi Meir en la ciudad de Tevaria. Después tenemos Jerusalén, Eretz Israel, que parece ser que es para ¿cómo se llama? Una organización de techo para toda la tierra de Israel. Después Hebrón y después la yeshiva de Tevaria. Y aquí lo pueden ver un poco más grande, a lo manco esta parte de Safed, de Ribi Meir, de Jerusalén y semejante. Entonces, los shadarim venían o con una letra sola, será de Jerusalén, de Safed, de Hebrón, de Tevaria, será con 2 letras, con 3 o con todas las 4. Y eran unos jajamim grandes, porque se entendía que emisario de los jajamim, que no sería jajam de sí para sí, tampoco la gente le daban paras. Entonces se mandaban unos jajamim grandes para despertar la amor de la gente verso la tierra de Israel. Y estos se llamaban shadarim, shaliach de Rabanán. Entonces, como hoy en día no hay más
Shelichim de Rabbanan, dijimos, aquí tenemos una palabra con mucho cariño que dejó de usarse. Y aquí tenemos una gente que merece muchísimo cariño. ¿Por qué entonces no meter este nombre a esta gente? Decidimos entonces de llamarlos o de llamarlos Shadarim, ama esta vez no más Shelichim de Rabbanan, sino Shelichim de Reshut. Así que no son emisarios del Estado de Israel, sino emisarios del judío español. Ahora dicen cada uno a sabor de su paladar. Y bueno, cada uno a sabor de su paladar. Siendo yo el responsable en el comité dirigente de la Autoridad Nacional del Ladino, responsable sobre este proyecto, quiero apuntar que este fue el primer proyecto de la Autoridad Nacional del Ladino que tomaba lugar exclusivamente en judeo español. Y esto era una revolución, porque todo el resto de actividades, hasta los Shadarim, siempre era hebreo con un poco de judeo español. Y esto fue el primer proyecto, ahora tenemos otros más. Además, este fue el primer proyecto fecho desde la Aleph hasta la Tav, exclusivamente en judeo español, sin hebreo, sin inglés, sin cualquier otra cosa. Porque la única lengua que aúne a todos estos países y a los representantes de todos estos países, claro, es el judeo español. Y miren ver que todo esto fue hecho con Ruach HaKodesh, con el espíritu de la santidad, con una intuición divina, porque Pishin nos vino la corona. Y sin estos enlazos y sin estos contactos y sin estas relaciones, no podríamos aprovecharnos de la corona de modo y de manera que nos aprovechemos, convirtiéndonos en una de las únicas comunidades en el mundo que pueden llamarse simplemente corona profiteres, porque profitimos y mucho de la corona. La gente del mundo mundial empezaron a toparse una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, y platicando en judeo español y hablando en judeo español, porque todo el tiempo que algo pasa en un país solo, tanto si todos los participantes son sefaradim, Pishin se habla de mezcla de lenguas, sino de la lengua local. Si es una actividad en Turquía, pasa en turco, una actividad en Bulgaria, pasa en búlgaro, una actividad en Bosnia, pasa en serbesco, una actividad en no sé. Bueno, entonces, solo cuando se reúnen todos, entonces no hay remedio, hay que pasar al judeo español. Con esto se firmó también la dicha de nuestros señores Jajamim de bendita memoria, que dijeron que el santo bendicho él nunca manda una malatía sin mandar antes de ella una milicina. Así que lo de los Shadarim era una milicina frente a la corona. Y ahora estamos estrenando también el primer pliego o el primer número de la revista que se llama Shadar. Y siempre cuando las cosas empiezan, entonces empiezan con una sonrisa y a la gente les parece que, bueno, el nombre es exagerado, ama, bueno, no importa, lo vamos a probar porque no va a durar mucho. Ama, al cabo del cabo, tuvimos una shadariada, quiere decir, el encuentro. Y miren la vitalidad de la lengua, porque no solo que tenemos los shadarim, sino que también entonces tenemos una shadariada, como macabiada y como olimpiada, shadariada también, y son propios shadarim que empezaron a llamar su encuentro shadariada. Y claro que el capo de los shadarim, ¿cómo lo llamaremos si no lo llamaremos Shadar Bashi? Y esto es puro judeo español, siendo una mezcla del hebreo y turco. Más judeo español de esto no puede ser. Mismo como el Jajam Bashi, que también es hebreo y turco. Afuera de esto, podéis ver que todos nosotros al fondo tenemos una misma estampa. Y no es de baldes
Y tanto si ahora mis amigos me dirán que estás exagerando, se ocurrió de sí para sí. Yo no creo que cosas ocurren de sí para sí. Todo viene de la mano del santo bendito él. Ansina que también esta estampa es la estampa del Kal de Rabban Yohanan ben Zakkai, uno de los 4 Kales sefaradís en la ciudad vieja de Jerusalén, ande hasta el día de hoy, ande se corona el gran rabino sefaradí de Israel, y durante la primera Shadariada, nos fuimos todos los Shadarim a este Kal para sentir sobre la historia de los sefaradim en Israel y en Jerusalén especialmente. Los que quieren ver en el YouTube, en la yeshiva que tenemos en ladino, cada al-Had, la última clase la dediquemos a la cuestión de estas instituciones sefaradís y está todo en judeo español. Pasaré en 10 segundos, pasaré el link para este video porque todos pueden ver y sentir más sobre estas instituciones. Y como Brian tiene dicho, el al-Had que viene, vamos a hablar con Jan sobre otro proyecto súper turbo interesante y súper turbo importante de los Shadarim, que es el diccionario. En corto dicho, bienvenidos tanto a la institución como a su publicación. Estamos esperando que participen en los pliegos siguientes de la revista, porque la idea no es que los Shadarim escriban para los Shadarim, sino que mismo como los Shadarim son Shadarim, que esta revista siga un Shadar más, un Shaliach más de la Reshut, verso al mundo ladino parlante entero. Entonces, para ser un buen Shaliach, cada medalla tiene 2 partes. Ansina que queremos representar vos la Reshut, pero también queremos que vos representéis a la Reshut y de que representéis unos a otros hasta que en el cabo del cabo todos tengan contacto con todos. Esto es todo. Muchísimas gracias a todos, especialmente hablando del Shadar, a Marcelo o Moshe Benvenisti, sin el cual nada de esto nunca aconteciera. Y bueno, al vernos siempre en alegrías. Merci mucho, Brian. Merci mucho, Eliezer. Ahora, efectivamente, Marcelo nos dirá unos verbos y antes de ello, quiero subrayar que Marcelo es un capo o un jefe de la revista muy generoso, muy ladrador y siempre tiene reushita buena. Todo lo que toca, todo lo que hace, nos ayuda, nos da ideas y siempre con esa sonrisa. Así que somos unos mazalosos por tener personas así y quiero decir que lo que dijeron tanto Brian y Eliezer, nos hicimos muy amigos los Shadarim y no solo que trabajamos en junto, también cooperamos, también nos hicimos verdaderos amigos y eso es una valuta añadida y pujada a nuestro proyecto que nos ayuda a hacerlo con amor también. Entonces, Marcelo, por favor, el verbo es tuyo. Merci, Katia. Merci por tus palabras, por tus verbos. Queridos amigos, es un grande placer para mí haber llegado a este punto en que vamos a parir esta nueva criatura con una preñez de más de 1 año. Los sefaradís tenemos larga historia de publicaciones, malgrado que las más fueron aniquiladas en junto con muchas de nuestras comunidades. Aquí Jerusalén de Israel, de la mano del querido Moshe Shaul, empezó una nueva etapa allá por abril
del 1979 y que gracias al Dios está siendo publicada nuevamente ahora en manera digital. El Amanecer mantuvo la flama encendida por mucho tiempo, como la única publicación escrita enteramente en ladino, un gran laboro desde Estambul. Hoy, con modestia, podemos decir que así como en estos alcabos años crecieron los cursos en ladino, se muchiguaron las actividades, se crean nuevos diccionarios y cada día sale un nuevo libro o un disco de música sefaradí, podemos decir que también hay cada vez más revistas. Este número 1 de la revista Shadar, en el empecillo de un camino que esperamos sea el 11, con muchos números de esta revista que por ahora será de una vez al año. La idea y el equipo editorial se fraguó en la reunión de los Shadarim de octubre del 2019 en nuestro segundo encuentro en Jerusalén, y en Supitó empecimos la convocatoria de artículos. Como bien dice la dicha, que en muchos se lo piensa, no se va en Jerusalén. Decidimos de hacer esta llamada para artículos del primer número solo a los miembros de los Shadarim, porque sabíamos que íbamos a tener muchos problemas en el camino y que el primer número sería a la vez un banco de pruebas para ver cuáles seamos capaces de hacer. Después de la llamada fuimos recibiendo los artículos de cada uno y uno de los Shadarim, artículos que vosotros toparán en la revista y que en unos puntos Katia y Alicia nos van a presentar. Tuvimos muchas discusiones en cuanto a la ortografía, la gramática, el modo de escribir, si poníamos acentos o no. Tuvimos que tomar unas decisiones que nos permitan avanzar, como por ejemplo, al usar la grafía creada para la revista aquí Jerusalén y escogida oficial por la Autoridad Nacional del Ladino, tuvimos determinadas contemplaciones, en especial para los artículos en jaquetía, que tiene sus propias reglas y costumbres de escribir. Para hacer más colay esta primera edición, pensamos en no incluir los acentos. Creemos que son de menester para que se melde más correctamente y es posible que en el avenir veamos de meterlos. Tenemos otros planes para el desvelopamiento de los números que van a venir. Mismo achuntar el audio para poder sentir los artículos y demás de meldarlos. Queremos ya desde el número del Binien incluir artículos no solo de los Shadarim, sino de todos aquellos que quieran participar de la revista Shadar. Lo solo que vamos a pedir es que sean artículos originales, quiere decir no publicados antes. Por esto, en los próximos días, vamos a publicar una convocatoria de artículos para el número 2 de la revista Shadar. La revista se puede meldar en el site shadarim.com, que es este. En el site de los Shadarim está nuestra revista, y en nuestra revista se puede descargar la revista, el PDF, se puede leer se puede meldar de esta forma en el ecrán completo, y también se puede meldar de esta forma. Lo pueden descargar el PDF y enviarlo por mail o como les guste, como les plazca. Además, vamos a enviarlo a listas como a la Dino Comunidad, los grupos de Facebook, de Twitter, para que todos la puedan meldar. Y yo también quiero regraciar al equipo editorial, formado por Alicia Cisorraz, Daniel Peragia, León Benatov, Katia Schmid, a quien también regracio
por la organización de este encuentro, a Liliana Benveniste, que además hizo la gráfica de la promoción. A ellos ajusto a nuestra coordinadora, Tina Ruth, que también colaboró y con nosotros en las cuestiones editoriales. También quiero regraciar al querido Brian Kirchen, nuestro chef, siempre activo y puyando para mantenernos activos a todos los Shadarim. En fin, a Haron Habib, a los miembros de la Autoridad Nacional del Ladino y su cultura, con Tamar Alexander a la cabeza y que junto a Eliezer Papo nos dieron la feucía para esparcir nuestro ladino, nuestra jaquetía y nuestra cultura en derredor de todo el mundo. Los invito a meldar esta revista endiamantada y que encuentros como este de parida de proyectos tenga hermanos. Merci mucho. Merci, merci Marcelo, y amén, y amén. Entonces, yo también quiero regraciar especialmente a los Shadarim que aprontaron los artículos para la revista. Sabemos que si no hay artículos, no hay gaceta. Entonces, merci mucho a todos. Y quiero decir que tenemos Shadarim muy especiales. Hay algunos que son cantaderas, hay algunos que son que les gustan los diccionarios, hay otros que son profesores, hay otros que son más académicos, hay de todo tipo, ¿sí? Y lo que nos une a todos es la lengua nuestra en la que nos comunicamos, en la que hablamos o intentamos hablar. Y quiero decir que es un proyecto. Entre los Shadarim tenemos los ladinoparlantes, cuya lengua maternal es ladino, ama también somos unos cuantos que embellecimos el ladino como una lengua extranjera, una lengua forastera. Y aquí estamos, y como veréis, todos estos intereses y todas estas influencias se demuestran en los artículos de la revista que ahora brevemente presentaremos Alicia y yo. Quiero decir que no vamos a decir mucho porque queremos que meldeis la revista y no queremos hacer ningún spoiler aquí. Vamos a dar aquí alguna cosita para todos los artículos. Están convidados a meldar la revista en la que tenemos 13 artículos y vamos a hacer un corto viaje por las comunidades de donde vienen los autores de los artículos. Y como a mí mi corazón siempre está en el oriente y precisamente en Jerusalén, vamos a empezar en Israel, ¿sí? Y tenemos 2 artículos de Israel. El primero es de Tina Ruth Esediel, que escribió un artículo muy esmoviente sobre la conmemoración de la Shoah y la memoria virtual, y nos habla sobre la importancia de sentir a los rescapados de la Shoah, especialmente en nuestro dolor y en la situación que vivimos en este año de la pandemia, cada uno en su casica. Así que os invito a meldar. Después tenemos, veréis que tenemos muchos artículos donde se ve que hemos pasado la época de la corona y cómo esto influyó y trocó nuestros usos y costumbres cada día, ¿sí? A la contra tenemos un artículo de Eliezer Papo que nos trae una historia de antaño, el así llamado Maseh Yeshurun o la Megilá de Ragusa, que nos cuenta el milagro de Purim de Ragusa, que se llama hoy Dubrovnik y está en Croacia, que quizás conocéis por hacer las vacancias allí. Y esta historia viene del libro Leil Shimurim, que así podréis descubrir con este masico sobre judíos de este lugar y una Goya y muchas más cositas, ¿sí? No digo más, no os quiero contar más. De Israel vamos a ir en avión a Turquía
Y allí tenemos nuestra Shadar rica Karen Gershon Sharjón, que nos escribió un artículo muy actual que nos hace pensar sobre el fenómeno social de del coronavirus y sobre todo nos ambecimos y cómo nos ambecimos a hacer nuestra vida en Zoom, como lo hacemos aquí, y cómo trocaron los usos en Pesach y en otras fiestas judías en el tiempo de la pandemia, y otras cositas que nos cuenta la autora. Desde la Turquía vamos a la Grecia, en Caíc, y allí nuestro Shadar Eliama Talón nos escribe un artículo muy nostálgico sobre cómo se celebraba el Shabbat en Salónica a los años 30 del siglo XX, y nos lleva a calles y callecicas de Salónico, directamente a la mesa de Shabbat con todos los manjares maravillosos con sus güesmos, y nos trae muchos recuerdos de las familias sefaradíes de esta preciada ciudad. De Grecia nos vamos a Bulgaria y emprendemos un viaje por los Balcanes, y primo paramos en Bulgaria, donde nuestro querido Shadar León Benatov nos escribe un artículo que también nos cuenta diversos capítulos de su chiquez y mancebés. Lo llama Pedacicos de mi memoria como Gidio de Bulgaria, y nos cuenta de su familia, las chinchas, de su primer amor y más cositas. De Bulgaria nos queda muy cerca Serbia, donde vamos a conocer a la Shadarika Ivana Vucinasimovich, que está con nosotros aquí hoy, que nos escribió un artículo, mejor dicho, una entrevista de corazón con Drita Tutunovic, una dama ladino parlante de Belogrado, Serbia, que es una especie de Moshe Shaul de la Serbia, y que podréis conocer muy bueno en nuestra revista. Maravilloso. Ama no digo más cositas para que lo mendéis vosotros solos. De la Serbia nos vamos en autobús a Bosnia, donde tenemos un joven Shadar, Daniel Peragia, que nos escribe una contribución muy interesante sobre la yeshiva de Sarai y el seminario rabínico sarailisco, y nos explica todo lo que debemos saber sobre las escuelas judías de Sarai, desde chiquez fin a la universidad, y nos presenta importantes rabinos de los Balcanes. Y de la Bosnia vamos en autostop a Zagreb, la capital de Croacia, donde muestra Shadarika Jagoda Večerina nos presenta a otra dama de las letras sefardíes de los Balcanes. Ahora habla de Laura Papo Bojoreta, que muchos de vosotros ya conocéis, y su obra teatral poco conocida, ama muy singular, escrita en ladino. Y como yo me gustan los Balcanes, que allí es la morada de mi chiquez, me quedo aquí y paso la palabra a Alicia, que os lleva a otro punto del mundo, hacia el occidente. Saca el mute, Alicia. Ya veo. Ok, gracias. Muchas gracias, Katia. Y venido bueno, venido claro a todos. Este evento me emociona mucho. ¿Y por qué me emociona? Esto por amor de que estamos aquí con brazos, orejas y corazones abiertos. El descansado de Jaime Vidal Sefijá dijo que la jaquetía es la pariente pobre y mal apreciada de la esfera del judeo español. Mas se puede decir que la cosa se está cambiando y nos estamos acercando y abriendo las orejas y los corazones uno a otro, y especialmente entre mis amigos, los Shadarim. Esto pasa. Y eso es debido a varios activistas entre nosotros, y también a la Autoridad Nacional del Ladino, y especialmente a Tamar Alexander. Voy a continuar la presentación de los artículos, ma encuentra de lo que escribió Rabbi Yehuda Halevi. Aquí nos vamos del este al oeste. Con mucho placer, empezaré con el artículo de la Shadarit de Francia, Marie-Christine Bornes-Varol.
Su artículo se llama Trasladar el judeo español o Trasladar al judeo español. Eso nos abre una ventanilla a todo ese vaivén de traducciones del judeo español a otras lenguas y también de otras lenguas como del turco y aún del yiddish al judeo español. El artículo está rodeado con textos traducidos. Se muestran las dificultades de qué se trata traducir y qué pasa cuando no se sabe la lengua y se escriben cosas o se canta cantares sin saber la lengua, como en un concierto de cantadores que no hablan judeo español y cantaron un cantar muy grosero porque los plació la melodía, pero no sabían que es grosero. Hay también situaciones cómicas que encuentra en sus tradiciones como situaciones serias y aún tristes. El hijo del rey y el nazir, la historia de Buda en ladino, es el artículo de la Shadarit de España, Katia Schmidt, que ya teníamos el placer de conocer. El artículo es sobre el libro que se tradujo del hebreo al ladino por Ishak Bechor Amarachi y se imprimió en Salónica unas veces en el siglo XIX. El artículo nos da detalles muy interesantes sobre la traducción y más de todo sobre los pensarios de ese señor Bechor Amarachi. Para él, lo más importante fue el mensaje moral de la conseja sobre Buda. Ma ahora, generalmente, ya lo sabemos bien sabido, muchos jamean que Sefaradim es comida y folclore. El artículo muestra que no es ansina. La moralidad que Bechor Amarachi topó en la conseja es lo que le empujó a traducir el libro. Esto es un punto muy interesante de leer en el artículo. Agüera con la cara al oeste, más abajo del Olam. Los sefaradíes en América Latina es el artículo de la Shadarit de Argentina, Liliana Chucrán Benveniste. Liliana nos da una descripción general sobre cuándo legaron, cómo legaron, de dónde y quiénes son los sefaradíes en América Latina. La legada empezó justo después del descubrimiento del mundo nuevo. Mas los amargos que fueron de la Inquisición, por mal no quedaron en nuestra fe. Los que se quedaron informaron que Hilot sefaradíes endiamantadas son los judíos que alegaron en el siglo XIX de Marruecos y luego del Imperio Otomano. ¿De qué se escaparon estos judíos sefaradíes? ¿Qué quisieron topar? Y si lo lograron, todo esto en el artículo de Liliana. El siguiente artículo, Gozar cantando en juntos, unidos por el ladino, es por el segundo Shadar de Argentina, que ya conocemos bien conocido, Marcelo Benveniste. En el artículo se mira bien mirado la pasión por el cantar y por la tradición nuestra. El artículo describe el proyecto endiamantado Unidos por el Ladino. En él, Marcelo ajuntó cantadores de todo el Olam para presentar y cantar en junto. Eso no es una cosita de nada, ¿sí? Primero, topar la gente, decidir la hora, para de que unos estarán durmiendo, los otros despiertos, y coordinarlo todo. Uno se queda embobado de las dificultades y por fin por el logro tan grande. Todo esto en el artículo de Marcelo. La Shadarit en los Estados Unidos soy yo, Alicia Cisorraz. Mi artículo, Oyendo la voz de una lengua, es sobre la jaquetía y sobre mis esfuerzos de revivir
reclamar y difundir esta lengua oral. Oír la voz de la jaquetía, podemos decir, es casi oír una voz muda. Y eso fue exactamente mi motivo para hacer lo que hago hoy. En el artículo describo la cosa que me empujó y qué es lo que hago hoy para que la voz de la jaquetía no quede muda. Y ahora unas palabricas a los jaquitos, a los jaquetía hablantes. Como lo miramos bien mirado, hay un huenque de hablantes de ladino y un huenque quiere decir muchos libros y artículos en ladino. Si nosotros, los jaquitos, no escribiremos, no empezaremos y no hablaremos la jaquetía se va a desaparecer. En nuestras manos espero que en la Gaceta Vinien nos llegarán artículos en jaquetía de vosotros. Ya tenemos un sistema en diamantada de grafía. Está en YouTube y está en el sitio portal. No es un sistema muy sahlita, muy fácil como las aguas, pero es un sistema lógica. Y hay quien la siguen, como Mercedes Barceset, Lina Amselem, Abraham Benjo, yo, y claro, Nonbalde Jacob Bentolila, y hay más. Si queremos preservar la pronunciación jaquética típica, tenemos que intentarlo escribir correcto. Y aquí estoy en la editorial de la Gaceta Shadar para dar una mano y para ayudar con la grafía. Ansina que muchas gracias a todos. Adelante con el ladino, el judeo español y la jaquetía. En caminos de leche y miel, todos nosotros. Gracias. Gracias, Alicia. Gracias por tus esfuerzos con la jaquetía y esto. Ahora todos sabéis quiénes somos, lo que hacemos, a dónde vamos y lo que queremos de vosotros. Queremos artículos o de vuestros conocidos, los amigos, ellos, familia. Para el número el vinien, para el segundo número, queremos más artículos y el único tenai es que esté escrito en ladino o en jaquetía. Aquí estamos por si alguno, como muy bien lo dijo Alicia, necesita un poco de ayuda y vos esperamos. Quizás en el verano alguno nos manda alguna estampa meldando Shadar en el Mar Muerto, en una montaña o en su casita. Estaremos muy contentos. Y vos regracio a todos. Tenéis nuestro contacto, tenemos página de los Shadarim, también tenéis el contacto de los Shadarim, ¿no? El general, cada uno de nosotros. Ahora, si alguno tiene alguna demandica, aquí estamos. Gracias por vuestros mensajes que vamos a un poco ver. Aquí están también para que puedas copiar. Beatzlacha, Toda, Mazel Tov. Han de enviar los artículos. Esto en el contacto y esto ya. ¿Hasta cuándo podemos mandar nuestros artículos? Ahora abrimos lo que se llama la convocatoria. Hay tiempo. Ahora queremos primero irnos de vacaciones y ya podréis empezar a aprontar los artículos y los leeremos en cuanto volvamos de las vacaciones. Bien, si alguno quiere de los Shadarim, Brian, Eliezer, cualquiera quiere decir algo más. Yo no. Y si no, nos plació estar con vosotros. Merci mucho y una tarde agradable, un día agradable y hasta el número del vinien y la presentación del año que viene. Shalom, shalom, להתראות. Shalom. Dios.
Al vernos en alegrías. Al vernos. Muchas gracias. Shalom. Gracias. Sanos y Mucho. vivos. Sanos y regios, al vernos. Ahí habilitamos todos los micrófonos. Saludos, Osgestesh. Saludos, saludos. Gracias. Bye. Muchos Para años. fiestas y alegrías. Muchos Muchas años. alegrías que hagáis y que hagamos. Felicitaciones. Shalom. Celosos y venturosos.